Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis en este Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras y a todos los que nos acompañáis desde diversos puntos del planeta, diría yo, que es lo que tiene el streaming, porque este acto se está retransmitiendo en directo vía Internet y a través de un enlace de YouTube que se puede encontrar en el evento en Facebook de este debate llamado Transmisión de Valores a través de la música y su impacto en los jóvenes. Reggaetón, pop, rock, canción de autor y un larguísimo etcétera. Porque como bien sabéis todo, la música ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad. Pero en los últimos 50, 70 años, tras la revolución que supuso para la música el pop y el rock, nos vaya a permitir que más que de música, hoy hablemos de canciones. Canciones que marcan y han marcado el aprendizaje y la cultura de todas las generaciones y especialmente la de los jóvenes y la de los adolescentes, en las que hoy pondremos sobre todo el foco. Todos tenemos una canción, un disco o un puñado de ellas, canciones que nos han acompañado en nuestros momentos más felices y en nuestros momentos de bajón, canciones que nos han comprendido más que un amigo, porque describían perfectamente cómo nos sentíamos por dentro. Hay canciones que nos han hecho sentirnos menos solos, pero esas canciones llenas de intensidad y que profundamente hemos sentido y otras a lo mejor menos intensas y que hemos vivido con más superficialidad, vociferándolas a voz en grito, tal vez la mayoría de nosotros nunca nos hayamos parado a analizarla en toda su extensión, más allá de lo formal, más allá de la postura estética que representaban y con la que nos representaban. Entonces, de alguna manera, si en una frase o en un tuit pudiera definirse lo que vamos a hablar hoy, esta tarde, en esta mesa de debate, y espero también con todos ustedes, es dime qué escuchas y te diré quién eres, prácticamente en todos los sentidos. Porque los jóvenes fundamentalmente construyen su identidad con el vestuario, con el peinado, con el lenguaje y, cómo no, con la música, con esos símbolos que los convierten en sujetos culturales y que están de acuerdo con su forma de entender el mundo, con la forma de sentirse y con los valores con los que se identifican o con los que se diferencian. Pero las preguntas que planteo y que vamos a plantear esta tarde, ¿escogemos bien esos símbolos, esas canciones que nos identifican? ¿Nos han hecho mejores y más fuertes? De todo ello vamos a debatir esta tarde y les presento a la mesa desde su derecha con Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, especialmente conocido por su trabajo sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Octavio, bienvenido. Hola, buenos días. Con Isabel García, que es socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC. Su línea de investigación son pobreza y exclusión social, política social y género. Bienvenida. Hola, gracias, Isabel. A mi derecha, Gloria Priego, profesora del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Universidad de Córdoba y también profesora de la Cátedra Intergeneracional de esta universidad, la Cátedra Profesor Francisco Santi Esteban. Gloria, bienvenida. Y Javier Estevez, que es el que nos ha traído hasta aquí, el culpable de todo esto, es músico, letrista y batería, fue letrista y batería del grupo Estirpe entre 1995 y 2012 y es líder actualmente de Subtónica, además de profesor también de la Universidad de Córdoba. Hola, Javier. Muchas gracias, un placer. Para comenzar y contextualizar el asunto que nos trae hasta aquí, os quiero comentar que se sustenta en dos grandes patas. La primera es un proyecto que nace a partir del trabajo de la pedagoga Cristina Díaz, analizando el último álbum de Subtónica, de la banda de Javier Estevez, y su repercusión en el desarrollo de valores morales, éticos, identitarios, sociales, etcétera. Y por otro lado, en una encuesta que a lo mejor ustedes conocen y que antes estaba puesta ahí, una encuesta que se ha hecho para argumentar de alguna manera la idoneidad de la canción para el fomento y el desarrollo de valores ligados a los objetivos del milenio. Ha sido una encuesta muy simple, hecha vía Internet, en el que se preguntaban dos cosas. ¿Qué canción o canciones consideras que han sido positivas para tu formación de valores? ¿O qué canción y canciones consideras perjudicial para una adecuada formación en valores en la juventud? ¿Y por qué?
Entonces, Javier, empiezo por ti. Ponnos en contexto de estas dos patas sobre las que se va a sustentar este debate. En primer lugar, ese análisis a los valores que transmite Subtónica y luego cuéntanos cuál ha sido el resultado, grosso modo, de esa encuesta. Muy bien, bueno, pues como tú habías comentado, la idea es de replantear cómo afectan la transmisión de valores a través de las canciones. Surge de ese trabajo a partir del cual, bueno, pues se identificaron una serie de valores fundamentalmente relacionados con la búsqueda del espíritu crítico, con esa capacidad para reflexionar, y a partir de ahí, entendiendo valores, aunque la definición puede ser muy compleja, constituyen al final una forma de estructurar nuestra personalidad. Bueno, pues hay referencias por ahí que hablan como ideales de vida, ¿no? Los valores como creencias básicas que al final vienen a explicar determinados patrones de conducta que las personas, los individuos tenemos y por ello la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo, las canciones resultan un vehículo transmisor que es bastante eficaz, comunican, expresan, pueden hacer sentir, hacer precisamente eso, reflexionar, hacen pensar en el terreno de las emociones también. Y luego tiene un formato que es de gran efectividad, un formato que viene condicionado porque es muy corto, al igual que el cine o cualquier obra artística o la literatura, disciplina artística, también tiene ese efecto, pero las canciones son muy fáciles de memorizar, tienen un poder de convencimiento emotivo bastante elevado, tiene ese poder de la música y la voz al mismo tiempo, ese mensaje. Son permanentes, tienen una capacidad para poder difundirse, como todos sabemos hoy día, en el terreno audiovisual, YouTube, redes sociales, etcétera, brutal. Con lo cual, bueno, pues valores y canción, en esa síntesis rápida, pues pueden resultar bastante efectivos. Y en relación con la encuesta, bueno, como adelantaba antes Marta, vamos a poner aquí brevemente un poco, o comentar muy brevemente, porque es bastante extensa, han sido 112 encuestados de diferentes franjas de edad, y lo que sí podemos comentar es que hay básicamente uniformidad en torno a un estilo, que es el estilo reggaetón, el cual todos o casi todos, 90-95% de los encuestados manifiestan ese estilo, a veces con nombre y apellido indicando artista y nombre de canción, otras veces simplemente el estilo. También que luego podremos comentar que hay también un reggaetón feminista, desde no hace mucho, pero abanderando justamente que no se critique el estilo, sino el mensaje, pero en principio todos los encuestados, o casi todos, han hablado de este estilo, como sexista, que denigra a la mujer, que la cosifica, etcétera. Y en el apartado de positivos, o canciones, digamos, que han contribuido de manera positiva a transmitir valores a través de la música, pues bueno, quizá por mi cercanía pues a los encuestados pues aparecen canciones de Subtónica, de Estirpe, de mis dos grupos, Led Zeppelin, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Depeche Mode, Bruce Springsteen, bueno, bastante variado, hay canción de autor, rock, punk rock, bastante muy variado, Imagine de John Lennon, se repite varias veces, Queen, y bueno, pues simplemente por terminar mi primera intervención quería poner una de las canciones que la mayor parte de los encuestados han considerado que es negativa desde el punto de vista de la transmisión de valores, y debo tenerla por aquí. No, estas son las de Octavio, por aquí. Perdón, la otra que tenía también seleccionada, esta es del artista Maluma, Felices los Cuatro, 1.327 millones de visualizaciones, y debo tener por aquí... Sí. Un ejemplo de, digamos, del otro lado, del lado de lo que se considera, o algunos de los encuestados ha considerado como positivo desde el punto de vista de la transmisión de valor, un tema del Chollín, un rapero, que se llama Libertad de Expresión. Bueno, más o menos para llevarnos una idea, libertad de expresión, habla de dinero negro, estado confesional, bueno, más o menos yo creo que se ha entendido un poco. Y bueno, pues por mi parte dejo estos dos ejemplos sobre la mesa, un poco que puede reflejar más o menos de los 100 y pico encuestados las dos partes, ¿no?
Permitidme que comience preguntándole a Isabel, como experta en encuestas, como socióloga, hasta qué punto en una encuesta hecha a través de Google Drive, ¿no?, que ha llegado al correo electrónico de la gente y que se ha pasado también por WhatsApp y tal, han sido 100 y pico los que han contestado, hasta qué punto a esta clase de encuestas y como pauta la gente contesta sinceramente. Vale. Bueno, la sinceridad que se puede tener en una encuesta depende de muchas cosas. Primero, del tema por el que se esté preguntando. Hay temas respecto a los cuales la gente se siente muy temerosa y no contesta con toda la sinceridad que cabría porque teme la evaluación de la persona que le está preguntando, y también depende del método a través del cual se efectúe la encuesta. En esta encuesta en concreto, bueno, este fenómeno se llama deseabilidad social. En esta encuesta concretamente yo creo que no está operando en absoluto la deseabilidad social. Primero porque el tema es un tema común, es un tema cotidiano con el cual todos estamos familiarizados. Al fin y al cabo es música y son valores. Y la mayoría de la población seguramente no se siente avergonzada de decir cuál es su canción favorita o cuál le ha influido más a lo largo de su vida. Y por otro lado, el método a través del que se ha aplicado, que es online, precisamente es el método de encuesta que menos deseabilidad social suscita, porque no hay una persona delante de ti evaluando tu respuesta. Por lo tanto, los datos en ese sentido podríamos decir que son muy fiables. Otra cosa sería la evaluación de la muestra, pero que ya no tiene nada que ver con el método de aplicación de la encuesta. Y aprovecho y te pregunto a ti, ¿una canción que te haya marcado para bien y una canción que te haya marcado para mal? La que recuerdo siempre, la que más me gusta es Mi querido Satán, de Sabina. Yo estaba en un colegio de monjas y esa canción me hizo mucho reflexionar y entender que el cielo era un club privado de gente. Esa canción. Bueno, aprovecho y le pregunto también al resto de la mesa, a Gloria y a Octavio también. Creo que un buen posicionamiento antes de que emitáis vuestros discursos es saber qué canciones os han marcado, para bien o para mal. Gloria. Claro, de mi época, pues mucho fue la época de la transición, Libertad sin ira, fue algo que realmente asumíamos y sí que lo comprendíamos, pese a que éramos jóvenes, algunas de Cecilia, que eran de Maitini, que eran muy incisivas también en cuanto a los comportamientos sociales, en cuanto a la hipocresía social, y todas estas, ¿no?, de La Madama o Mi querida España también, es decir, reflejaban una época y era lo que se podía vislumbrar, lo que se podía decir ya, ¿no?, de alguna manera. Sí, toda esta, sí. Y claro, el inglés en este momento menos, porque éramos una generación, eso es importante, creo, es una de las cosas que tenía señalada aquí, que ahora sí que nos fijamos, la juventud de ahora sí que tienen patrones y modelos porque tienen muchísimo más desarrollada la habilidad lingüística, ¿no?, de otro idioma, pero en nuestra época no, en nuestra época tenía que ser en español y estaba la consecuencia de que no se podía decir mucho. ¿Y Octavio? Bueno, pues yo he sido, creo, de la generación que hemos sobrevivido al Hawái Bombay de Mecano y a todas esas rimas imposibles, pero también en esa época, por ejemplo, hacían canciones como Manuel Raquel de Tantango, que me parece que tenía una letra y contaba una historia que casi se adelantaba a debates que ahora nos estamos planteando, ¿no?, por ejemplo, sobre la identidad de género. Yo escuchaba mucho en casa de mi familia, de mi abuela, de mis tías, mucha copla, y ahí sí que había una carga terrible, ¿no?, de esa idea incluso de lo que hoy llamaríamos como violencia de género, ¿no?, pero en aquel momento se llamaba pasión, crimen pasional y cosas de esas, ¿no? Y si tuviera que quedarme con una canción, pues quizás me quedaría con Peces de ciudad, porque creo que define muy bien la generación a la que pertenezco. Una canción de Sabina también interpretada por Ana Belén, principalmente. Bueno, de alguna manera los tres habéis hecho un posicionamiento político con las canciones que habéis elegido, y es curioso, los tres habéis hablado de canciones positivas, o sea, que os han enriquecido la vida. Ninguno de los tres habéis hablado de una canción que os haya marcado para mal. Hombre, yo creo que, yo medio en broma decía antes lo de Mecano, yo creo que habría que hacer un análisis de Mecano, de la copla también, ¿no?, que ha estado muy presente en este país durante mucho tiempo, pero incluso ahora cuando ves con otro ojo y con otra mirada determinadas canciones de esos años, redescubre determinadas letras. Yo, por ejemplo, el otro día me hizo mucha gracia porque en una entrevista que me hacían en la radio me pusieron para introducir el tema, que era sobre masculinidades, la canción de Rocío Jurado, Ese hombre. Y luego ya por curiosidad me fui a ver la letra de esa canción
y me pareció una letra radicalmente feminista, ¿no? O sea, que yo me he vuelto ahora defensor de Rocío Jurado y hasta de Maritrini, ¿no? Cuando cantaba lo de yo no soy esa, ¿no? Que tú te imaginas, ¿no? Bueno, pues entremos en materia, si os parece. Siempre ha tenido mucho peso en la educación sentimental e intelectual de cada uno. El cine, se ha hablado muchísimo del cine y muy poco de la música. Es verdad que el cine nos ha modelado a todos, para bien o para mal, pero me parece más que pertinente esta mesa en la que estamos hoy sentados, porque la música tiene un papel absolutamente similar al del cine, a la que creo que le hemos prestado mucha menos atención, porque más o menos casi todos hemos hecho cineforums, hemos leído críticas cinematográficas de las películas, etcétera, pero con la música hemos sido mucho más superficiales, si me permitís que lo diga así, ¿no? Las canciones han formado parte de nuestra vida y no hemos analizado mucho más allá, ¿no? Y está bien que hoy nos paremos a hacer esto. Tras los dos ejemplos que nos ha puesto Javier Esteves con los dos videoclips tan antagónicos, decidme una primera reacción vuestra, ¿no? Habéis citado canciones de hace décadas, los tres, pero esta es la realidad de ahora, ¿no? No quiere decir que sea mejor ni peor que la que había antes, ojo, pero esta es la realidad de ahora y quería saber una primera valoración vuestra, ¿no? En cuanto a esa transmisión de valores de la música tan importante en la vida de cada joven. Gloria, empiezo por ti. Bueno, pues yo también introduciría el tema valores contra valores. Pues claro, efectivamente, valores es algo, digamos, abstracto y material, pero es un consenso social, es decir, que acordamos algo, digamos, unas aspiraciones sublimes, podríamos decir, que nos parecen que podrían ser factibles para cualquier ser humano, como el respeto, como la vida, ¿no? Es decir, son algo indiscutible que desde la antigüedad ya se constataba y se valoraba, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay veces que hay que decir las cosas un poco claro. Existen valores, existen contravalores, es decir, existe la contrapartida al valor por el hecho de pues contrarrestar esa, digamos, pues algo como valorable, ¿vale? La redundancia que la sociedad respeta, ¿no? Entonces, yo en el primero realmente lo que percibo es utilitarismo puro y duro y un abuso y un exceso del ser humano, ¿no? Utilizarlo para el puro placer hedonista, ¿no? No le veo ningún valor en ese sentido, ¿no? Porque además en el juego pues entran los dos sexos y no hay diferencia, hay sumisión y hay pues prestarse a esa sumisión, ¿no? Parece que desaparece la personalidad, en este caso de la mujer, que también podría ser al contrario, ¿no? Y en el otro, pues realmente es lo que decimos muchas veces de la canción protesta, porque realmente la música, como tú bien has dicho, que no le prestamos atención, pero tiene otro hecho importante, y es que tiene un mensaje subliminal importante y que la repetimos mucho. Eso que llamamos, me lo había apuntado porque se me olvida, que llamáis en la canción con una terminología italiana, Javier lo sabrá, el ostinato, ¿no? Es decir, ese ostinato, esa repetición, entonces eso se va quedando en la mente, ¿no? Y realmente ese es el efecto que tiene psicológicamente y a nivel de efectos, ¿no? De los afectos y de las emociones, ¿no? Entonces eso es importante porque luego lo vuelves a recordar y lo analizas. En ese momento a lo mejor de mucha confusión o de mucho grupo, no, pero luego sí, en tu intimidad lo analizas. Y ahí viene, bueno, ya hablaremos de ello, el peligro en la adolescencia, en que no se tiene todavía formado el raciocinio, porque es así, la evolución cognitiva no ha llegado a ese estadio de raciocinio, con lo cual ahí hay una lucha entre la imaginación y la realidad, y realmente eso es lo que ocurre a los adolescentes a nivel cognitivo, ¿no? Entonces por eso van buscando encontrarse, no saben, hay un desconcierto, con lo cual este tipo de modelos como del primer vídeo pues puede entrar fácilmente, ¿no? Como algo cotidiano. ¿Quieres decir por ahí? Bueno, gracias. Bueno, los dos vídeos que hemos visto hace un momento responden a corrientes en la sociedad contemporánea que están totalmente fragmentadas. O sea, cada sociedad produce lo que tiene y a la vez, al producir lo que tiene, reproduce también lo que tiene.
Entonces vemos que hay una parte de la sociedad en la cual los valores de igualdad, de exclusión, incluso de barbarie, entre comillas, si me lo permitís, están a la orden del día, porque proceden de contextos y son escuchados por contextos donde ese tipo de valores están a la orden del día. ¿Por qué se escucha tanto, en mi opinión, en lugar de escucharse otro tipo de música más? Bueno, pues desde que la industria musical se convirtió en una industria de masa, procura rentabilizar al máximo su producto, y ese producto es consumido por personas que precisamente tienen menos espíritu crítico. Sin embargo, por otro lado, vemos que hay movimientos de reacción, movimientos de crítica social, movimientos pro justicia social, que con la música hacen lo que nosotros decíamos que se hacía hace décadas. Lo que ocurre es que protestan con otro lenguaje y protestan con otra estética, porque esa estética también ha cambiado. Entonces yo creo que son resultados de los movimientos y de la fragmentación que se está produciendo en una sociedad cada vez más global y cada vez más heterogénea. Fabio. Sí, bueno, yo creo, cuando a mí en muchas ocasiones me preguntan por qué en un país como el nuestro, que por ejemplo pues tenemos tantas leyes de igualdad y se han hecho tantas políticas públicas con sus errores y con sus aciertos en los últimos años, por qué siguen pasando las cosas que pasan y por qué la desigualdad sigue siendo un hecho, sobre todo desde el punto de vista de hombres y mujeres y desde otras muchas consideraciones. Pues yo creo que efectivamente la clave está en qué pasa con la cultura. Y cuando hablamos de cultura, yo creo que nos tenemos que referir no solamente a la cultura en un sentido más elevado del término, sino en el sentido más amplio, que es todo aquello mediante lo cual nos vamos construyendo imaginarios colectivos, relatos, narraciones. Yo creo que al final los seres humanos somos seres que necesitamos ficciones para vivir, para sobrevivir, para tratar de entendernos. Y esas ficciones nos las ofrece, por supuesto, el cine, lo audiovisual, pero también la música o el relato, la historia que te ofrece un anuncio, la publicidad que ves en televisión o que ves en una marquesina de un autobús, ¿no? Entonces, esa cultura, y sobre todo esa cultura que se consume más mayoritariamente, como decía antes Isabel, es una cultura que está absolutamente impregnada de una ideología dominante que para mí no es otra que la ideología machista, ¿no? Es decir, el machismo es una cultura, no es una enfermedad ni una adicción, es una cultura que impregna el entendimiento de cómo nos construimos como hombres, como mujeres y cómo nos relacionamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante pensar en cómo, sobre todo si ponemos la vista en los adolescentes y en las adolescentes, en los últimos tiempos, para ellos la música va también ligada casi inevitablemente a unas imágenes y a una historia que se les cuenta con esas imágenes, ¿no? Quizás con mucha más diferencia, ¿no?, de la música que nosotros consumíamos, ¿no? Como decía antes Javier, la mayoría de los adolescentes consumen más música por YouTube, ¿no?, que por cualquier otro espacio. Y ahí se está construyendo también con la imagen, ¿no?, todo un poderoso relato de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, de lo que significa el amor, ¿no? Y todo esto además en una construcción donde entra de lleno todo lo que tiene que ver con la industria, con el mercado y con el consumo, ¿no? Por eso yo le traía a Javier, le apunté antes un vídeo que podemos poner, si te parece, para ver un poquito, porque yo creo que me parece que es la perfecta construcción de parte de esto que estamos diciendo, ¿no? El de Eurovisión, pon el de Eurovisión. Yo creo que he puesto este ejemplo por estar tan reciente, ¿no?, y por estar todos saturados con esta historia, porque aquí yo creo que lo que se nos está vendiendo no es solamente una canción, sino toda una historia, todo un producto que se gesta en un reality, que los adolescentes y no adolescentes siguen por las redes casi las 24 horas del día, y que encima todo eso además se construye en torno al imaginario de una pareja de jóvenes maravillosos, que son perfectos, guapísimos, y que salen ahí como una especie de novios angelicales, ¿no? Por lo tanto, ahí se está construyendo todo un relato, pues a mí me parece tremendamente perverso, ¿no? No sé si hasta más peligroso incluso que el de Maluma, porque claro, al lado de esto, pues yo se lo decía a un amigo en el Facebook, digo, es que hasta Janet y Camilo VI me parecían más subversivos Lo que pasa, estos, Octavio, ¿no? que todo esto ha saltado por los aires. No sé si conocéis la anécdota que el 23 de abril él le regaló a ella el libro Un país de mierda de Albert Pla, que me parece increíble que alguien que canta esta canción y hace este videoclip regale ese libro. O sea, esto me parece la impostura mayor de las imposturas, ¿no? Bueno, y se ha liado bastante grande, hay un sector de la sociedad que incluso está boicoteando a esta pareja idílica, etcétera, que además me parece muy elocuente lo que ha ocurrido, ¿no?, con eso. Y que de alguna manera desbarata cómo la industria de masas trata la música, ¿no?, y trata esta clase de... Pero yo creo
que la anécdota del libro pasará pronto. Y lo que se quedará de esta pareja, porque al público que va dirigida esa música, la política, y en concreto ese aspecto de la política, le interesa menos. Y en esa canción que ha traído Octavio hay representados varios miles de mitos. Por ejemplo, el mito del amor romántico, el de la media naranja, la esencialización del amor. Todo es maravilloso, ya va de blanco, perfectamente unidos, vaporosos. Todo eso está lleno de mitos. Todo eso es muy pernicioso, porque está lanzando una imagen del amor que no se corresponde con la realidad, porque para estar enamorado no hay que perder el juicio, ni enajenarse de otro tipo de sensaciones. Sin embargo, eso es lo que transmite ese tipo de música y ese tipo de canciones. Lo que quería meter aquí, y puede que tengáis razón, pero es que antes esos desenmarascamientos no ocurrían. Sí, claro, cierto. O sea, me ha parecido maravilloso esto que ha ocurrido con esta pareja, ¿no? Cierto. Con la imagen que nos han querido vender y que a la que luego se ha impuesto la realidad, ¿no? De hecho, a mí me caían mal y ahora me caen bien. Lo tengo que reconocer. Yo ahí lo que pasa, Marta, que pongo, y con cierto fundamento, que no es el momento de decirlo, pongo en duda que eso sea azaroso, lo que ha ocurrido. Sí. Sí. Ten en cuenta que realmente, si os fijáis, bueno, al final vamos a terminar hablando de OT, que no era el objetivo, pero bueno, el éxito de OT de esta edición, yo vi la primera, creo que como toda España, no vi nunca nada más y he visto algo de esta última. Eso es una matrícula de honor al equipo de marketing. Y esto es una estrategia más. Claro. Un 10, pero de estos de libro, para estudiarlo en todas las universidades. Entonces, además, si partes de ese programa, ¿no?, que además estaba casi las 24 horas del día en atención pública, ¿no?, pues al final yo creo que todo se convierte en una especie de puesta en escena, ¿no?, una performance. Es decir, pues no sé hasta qué punto estos dos están así enamorados, pues lo mismo ya están tirándose los trastos, pero tienen que aguantar hasta que pase el sábado. Sí, uno de los mayores cambios, con lo cual muchos nos hemos acercado puntualmente a ver un par de actuaciones, es que han llevado allí artistas underground, que son nunca, hasta esta edición. La formación musical de todos, nos guste más o nos guste menos, es infinitamente mayor que en la edición 1. Cantan en inglés, lo que decía antes Gloria, cosa que no ocurría en las primeras ediciones. Y ahí lo ligo un poco con lo que comentaba Isabel. Al final lo que ha hecho es, porque efectivamente han pasado, no sé si la primera edición fue de 2000 o de 1999, 2001, en estos 18 años, es que realmente, y que es paradójico con el tema de la mesa de debate de hoy, la formación musical de los grupos, de los artistas, es extremadamente alta comparado con hace una misma década. Entonces, en el fondo, lo que ha evitado es que critiquemos porque son albañiles o porque son simplemente tienen una buena voz, que hay otros talent show que solamente venden que tienen una buena voz. Aquí esta chica yo le he visto tocar el piano cantando a capela, en fin, han jugado y todas esas herramientas están todo. Tú piensas que estos chicos tienen su futuro ya está firmado, todo. Hasta X discos, X canciones, tienen todo firmado, con lo cual ningún tipo de elemento promocional ocurre por azar, porque está firmado, es que tienen su imagen comprometida. Yo lo siento, pero discrepo. Evidentemente todo es marketing, por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Si fuese otra cosa, pero en esta era del marketing yo todavía creo en la espontaneidad y ningún director de marketing de OT le va a decir a este señor que se llama Alfred, creo, regálale un libro de Albert Pla a tu novia. En serio, es que ni al mejor director de marketing se le ocurre eso, Javier. Estoy prácticamente convencida, aunque ninguno de los dos sabemos qué ha ocurrido ahí en realidad, ¿no? Sí, pues. No sé, yo lo que veo curioso, yo nunca he visto OT porque yo nunca veo realities, es una máxima de mi vida y no veo ninguno absolutamente. Entonces, no he visto OT ni la primera ni la última, pero es difícil abstraerse de todas las entrevistas, de todos los programas y de todo lo que escucha. Al final siempre acaba escuchando cosas de OT. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que las parejas triunfadoras al final
La canción es casual, suele ser una chorra de canción que hacen en el último momento, una imitación y tal, y lo que se vende al final es la pareja, y de hecho a estos chicos los que le han preguntado hasta la saciedad es cómo surgió, cómo han estado en la academia, creo que se llama, qué van a hacer, cuál es su proyecto de vida. Entonces, lo que se está vendiendo ahí, más que la calidad de la música, más que su calidad profesional, es de nuevo reproducir el tipo de pareja, jóvenes, guapos, heterosexuales, no problemáticos, en fin, totalmente socializados, bien, con la sociedad bien interiorizada, ¿no? Que responden al canon mayoritario, que ya va dejando de ser. Y que también responde a que España no da una con Eurovisión, ¿eh? Porque os También, recuerdo que el año pasado ganó un señor portugués enfermo con una canción anti-eurovisiva y maravillosa, Salvador Sobral creo que se llamaba. Pero es que Portugal nos está dando muchas lecciones en muchas cosas, o sea que deberíamos mirar más a Portugal. Bueno, saltemos de tema. Hemos hablado del reggaetón, hemos visto a Maluma y os pregunto, ¿la libertad de expresión es una cosa y el reggaetón machista es otra? A ver, yo, efectivamente, la libertad de expresión además está, digamos, en nuestro ADN, casi de ciertas generaciones, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que donde acaba el respeto del otro, en una sociedad democrática, el respeto al resto es esencial. Que claro, si no la esencia humana, digamos, las debilidades humanas florecen, ¿no? Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, libertad siempre que con unos condicionantes, libertad siempre, por supuesto, pero tenemos que darnos unas reglas. Tenemos que darnos unas reglas para que el sistema no se nos caiga, es decir, para que esto que queremos construir, que además yo tampoco quería seguir con esto, pero ciertamente estaba pensando también que recuerda un poco, parafraseando el sueño español, es decir, vasca, catalán, creo, ¿no? Había que unir eso, las nacionalidades, el amor, digamos, aglutinante, la Eurovisión, es decir, que hay mucho producto de marketing detrás, muchísimo más del que creemos. Yo creo que hay ideas políticas también, es decir, no solamente aquello que decíamos perder con el deporte y perdernos la sensación de la realidad y evadirnos, sino que también es vendernos algo que realmente no existe. Lo están construyendo, ¿no? Y están construyendo que hay una unión también ahí entre las dos nacionalidades, que también hay cierta rebeldía, que también es decir que es como un producto. Yo creo que llega a ser un producto, ¿no? Entonces, libertad sí, siempre, pero para que la democracia y para que la sociedad continúe, la estructura jurídica y de respeto y límites, evidentemente, tienen que existir. ¿Pero cuáles serían esos límites, Gloria? ¿La prohibición? No, porque yo creo que los límites realmente tenemos personas especialistas en ello, entonces hay que discutir, hay que consensuar. Cada estamento tiene su finalidad y realmente hoy que está, por ejemplo, también en discusión el tema del Poder Judicial, por ejemplo, pues tiene un papel que hacer, ¿no? Tiene un papel que hacer porque, pues mis derechos no pueden tampoco ser pisoteados por algo general, ¿no? Por cualquier interés, ¿no? Es decir, que realmente cuando consensuamos hace ya en la Revolución Francesa los derechos universales, los derechos del hombre se llamaban entonces, cuando los consensuamos realmente lo que se defendía era la dignidad, porque era una sociedad, aquí hemos hablado, yo tomo nota de sociedad de que, claro, es una respuesta muchas veces todo ese tipo de cosas lo que es la sociedad, lo que hay en la sociedad efectivamente, pero la sociedad ha perdido violencia. Nuestra sociedad no es básicamente una sociedad violenta, por eso somos personas más indefensas en otro contexto cultural, porque realmente lo hemos perdido esa violencia, porque la hemos, digamos, mediatizado con medios, con leyes, y entonces, claro, eso tiene que existir, porque el ser humano tiene su aspecto violento, y entonces, si queremos convivencia, tenemos que establecer reglas y tenemos que establecer derecho a esa dignidad, y de ahí vienen los derechos
la Fundación de los Derechos. A ver, el jurista de la mesa. Claro, pues, bueno, esto daría para estar aquí un par de tardes, no solamente un ratito. Primero, una cosa en relación a lo que decía Gloria. Lo que pasa, tú has dicho la palabra consenso, ¿no? El consenso sobre los valores. Lo que pasa es que, bueno, los consensos son también muy escurridizos, ¿no? Y, no sé, pues, la dignidad seguro que para un energúmeno del Foro Coche no significa lo mismo, ¿no?, que para una mujer activista feminista, ¿no?, por poner dos extremos, ¿no? Es decir, que de entrada tenemos el gran problema, ¿no?, de cómo definimos en ese consenso hipotético, ¿no?, valores inicialmente tan abstractos y tan amplios como pueden ser los propios derechos humanos, ¿no? Y eso me lleva a la otra idea, ¿no?, que es la de los límites, ¿no?, de los derechos y las libertades. Yo entiendo que en el caso de la libertad de expresión no podemos caer en esa terrible espiral de establecer ¿no?, el recurso, ¿no?, a la sanción, ¿no?, como la posible solución de los males de una sociedad, ¿no? Yo creo que entonces caemos en una especie de estado policial y en ese populismo punitivo que me parece que no lleva a ningún sitio, ¿no? Todo lo contrario, creo que refuerza los valores negativos de una sociedad. Yo creo que efectivamente habría que contrarrestar esos contravalores de los que tú hablabas antes, justamente desde otros ámbitos, desde los que yo creo que no se está haciendo casi nada, ¿no?, en estas cuestiones, que son todos los que tienen que ver con la socialización, con la educación, es decir, con la formación en un lenguaje crítico, ¿no?, también frente a esos productos culturales que recibimos, ¿no? Yo creo que esa es la clave para tratar de tener una ciudadanía. Fíjate, antes hablábamos de los adolescentes, que justamente, por ejemplo, en esas edades, les faciliten, por ejemplo, algo que ahora mismo sigue sin existir todavía, ni en los colegios ni en los institutos, que es, por ejemplo, educación en materia de sexualidad. Entonces, la educación en materia de sexualidad se la da, por ejemplo, Javier, yo creo que podías poner un poquito del vídeo el otro vídeo que te pasé, porque yo creo que así es como se educan en sexualidad los chicos de la edad de mi hijo, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Así es lógico que luego salgan manadas y cosas de estas, claro. Es que, y la letra dice, mientras tanto hagamos videollamada, me manda fotico y cuando llegue desbaratamos la cama, ¿no? El tema de cómo los adolescentes están permanentemente cambiándose fotos, ¿no?, a través de las redes sociales. Y yo eso, como tengo un hijo adolescente, le preguntaba estos días, bueno, ¿qué canciones ahora tal están de moda? Me hablaba de otra, de un tal Justin Quiles, que se llama Monstruo la canción, y que en el estribillo dice, y me llama su monstruo por la manera en como yo la rompo, ¿eh? Y bueno, las letras no tienen... Todas estas canciones además se difunden en dos emisoras que yo no he escuchado nunca y que han hecho incluso que me reconcilie con Radio Olé o Canal Sur, como son Loca FM y La Fresca FM, ¿no?, que están todo el día dándole esto, y no es casualidad tampoco que en La Fresca FM permanentemente estén anunciando la sala de fiestas deluxe, donde tú si te metes ves que está las 24 horas del día abierta, para que los señores trabajadores vayan y dice, es un momento de felicidad absoluta y os lo merecéis por todo el año trabajado. Es decir, que todo esto al final forma parte de todo un conjunto, ¿no?, a quien llama a todo esto un poco la pornificación de la sociedad, ¿no? Hace poco yo leí en un libro que hablaba de estos chicos y chicas jóvenes como los pornonativos, porque están creciendo y educándose en este tipo de historias y en este tipo de lenguaje, que insisto, no solamente por las letras de las canciones, sino también por las imágenes, ¿no? También me parece que no es casualidad que buena parte de la música que nos llega con este formato venga de países que son tremendamente machistas, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en Colombia mucho tiempo y me parece que es el país donde uno con más evidencia ve la sexualización de las mujeres, el machismo más radical, ¿no?, por parte de ellos, ¿no? Y de ahí nos está llegando pues todo este tipo de mensajes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Octavio. Yo creo que no debe prohibirse ningún tipo de producto cultural por muy despreciable que nos parezca. Tampoco se me ocurriría cómo hacerlo, porque como dice Octavio, ¿qué haces? ¿Cómo censura YouTube? ¿Cómo censura WhatsApp? ¿Cómo censura Facebook? ¿Cómo censuras todo eso? Creo que es muy difícil. Bueno, aunque aquí los jueces con los raperos lo tienen más fácil. Bueno, y Facebook censura fácilmente cualquier cosa. Depende, porque esas cosas se publican en Facebook y no las ha censurado, por lo tanto tampoco es tan difícil que rulen por ahí estas cosas. Digo que eso me resulta, no vería fácil cómo, pero en cualquier caso es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que ese mensaje le resulte repulsivo a las mujeres que lo perciben y a los chicos que lo perciben. Es decir, que las condiciones en las que se recepciona ese mensaje lo interpreten como una situación repulsiva. Y eso, bueno, yo no sabría muy bien cómo hacerlo, pero desde el ámbito de la sociología a mí se me ocurre que la única manera es poner en marcha políticas públicas. ¿Y cómo se hace eso? Pues con campañas de sensibilización en todos los ámbitos de la vida.
Hace años, cuando funcionaban las campañas de sensibilización contra la violencia doméstica, contra el sexismo, contra la violación, el póntelo, pónselo, estas cosas hubieran sido intolerables, o sea, eso no se hubiera admitido por la sociedad, nadie hubiera tenido que censurarlas, porque en la sociedad hay unas condiciones culturales y una serie de mensajes que hacían que esto nos resultara repulsivo. Cuando esas campañas dejan de producirse, pues hemos visto unos incrementos en la violencia doméstica, en la violencia de género en los jóvenes alarmantes. Fenómenos que antes no se producían, que en conjunción con las nuevas tecnologías se producen, que es el acoso, el control. Todo eso, si un Estado no se preocupa de enseñar a sus ciudadanos y a sus ciudadanas fundamentalmente, que eso es intolerable y es repulsivo a la dignidad humana, no va a haber juez ni ninguna herramienta legal que nos permita censurar eso y que eso deje de producirse. Hombre, de todas formas, para dinamizar un poco y comentar al hilo de lo que estáis diciendo, Euskadi ha tomado la decisión de prohibir este tipo de música en todas las fiestas. Bueno, ha recomendado, no ha prohibido. En las fiestas... No, es una recomendación. En las fiestas, por ejemplo, en la contratación de artistas, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún artista que toque este tipo de música que haya sido contratado con dinero público. Y lo que hizo el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde fue hacer una lista en positivo, recomendando canciones no machistas, y de hecho recuerdo que en esa lista había canciones como Mi cuerpo es mío, Antipatriarca, Ni encerradas ni con miedo. Son algunas canciones de las 200 que recomendaban para prevenir agresiones sexistas. Claro, yo creo que esa vía, bueno, puede ser interesante, no solamente para temas sexistas, sino para muchísimos otros. Pero yo creo que él quería hacer énfasis en algo que yo como compositor o creador de canciones lo tengo muy en cuenta, que es la motivación. Las motivaciones que tiene una persona como las que hemos visto en este videoclip, que es totalmente un producto, no hay ninguna motivación ni un compromiso intelectual detrás, no hay una reflexión sobre ningún tipo de tema, no hay una ambición específica, un objetivo específico, como puede ser el tema de rap que hemos visto antes, en el que se está denunciando una serie de cuestiones y obviamente ha habido primero una sensación de dolor, imagino, de indignación, y luego pues se ha transformado, ¿no?, en modo de canción. ¿Cómo diferenciar cuando un artista, para la gran masa, realmente tiene unas motivaciones puramente artísticas o intelectuales y cuando es claramente un producto? Los que llevamos 20 y pico años en la industria vemos muchas cosas que a lo mejor no se ven fácilmente. Aquí, por ejemplo, en nuestra radiotelevisión pública andaluza, pues eso que hemos llamado motivaciones o compromiso intelectual no solamente no se tiene en cuenta, sino que además hoy día que la mayoría de los grupos de los artistas somos underground o autofinanciados, ya vemoslo de esa manera, directamente es que no tienen cabida. Lo autofinanciado directamente no tiene cabida a un medio de comunicación público que pagamos todos. Podemos hablar también de Radio Nacional de España, pero sería más largo. Pero el tema de RTVA, por ejemplo, es un tema bastante importante. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Isabel, que políticas públicas deberían ir en esa línea, pero claro, con una visión también artística de la industria que la mayoría de las veces no la tiene la institución pública. Pone en marcha cosas con buena intención, pero es que los jóvenes y la realidad de la calle también precisa cosas que no sean curriculares ni sean convencionales, sino que también el joven va buscando todo. Hemos tenido esa etapa y hemos buscado música y culturizarnos de manera alternativa a lo reglado. Entonces, ¿cómo buscar ese término medio, ¿no? Bueno, aquí se abren muchísimos temas, pero permitidme que le dé la palabra a quienes nos acompañan en primera fila. Te veo a ti solo, Eduardo, pero hemos querido que representantes estudiantiles de esta universidad pues también nos den su opinión acerca de este debate, y nos acompaña Eduardo Guillén, que es alumno de grado de Ingeniería Electrónica Industrial de la universidad. Ha participado en varios debates universitarios. Eduardo, hemos hablado de muchísimas cosas, pero queríamos saber tu opinión, grosso modo, sobre todo o sobre alguna de ellas. Bueno, ¿se oye bien? Sí. Vale. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, lo primero es que... ¿Rosario era? Carmen. Mari Carmen. Muy bien, me lo he aprendido.
se ha tenido que ir porque su sobrina la ingresan al hospital ahora mismo. No se oye, ¿no? ¿Ahora? Acércatelo y Mucho se te oirá más. mejor. ¿Ahora mejor? Que Mari Carmen, que era otra alumna de la universidad que iba a estar con nosotros, representante Bien. del Consejo de Estudiantes, no va a poder estar. Pues te quedas solo ante el peligro, Eduardo. Eso es. Bueno, es que muchísimas cosas había hablado. La primera pregunta que ha hecho, que cuáles eran los grupos o canciones favoritas de los que habíais comentado, pues quería decir yo también la mía. Yo siempre he escuchado muchísimo, por la radio, no por otro motivo, Pereza. A mi madre le regalaron el disco y desde entonces posiblemente haya sido el grupo que más he escuchado. Y la canción que más he escuchado es Mirando al cielo de Hueco, una canción que yo creo que también es bastante famosa y que la empecé a escuchar porque una amiga me la enseñó en el iPad. O sea, nada de... Ni lo busqué yo, ni me lo enseñaron mis padres. Fue una cosa muy concreta. Habéis comentado muchísimas cosas y no sé realmente por dónde empezar. ¿Estás de acuerdo con todo? No estoy de acuerdo con todo, gracias a Dios. Pues empieza por ahí. Pues estoy de acuerdo con muchas cosas. Creo que, como decía Isabel, Sí. vale, ya he acertado uno. Lo que la sociedad tiene lo reproduce y eso crea más sociedad. Pero también creo que no siempre pasa, porque si no, seríamos todos iguales a los que ha habido arriba y gracias a Dios hemos ido cambiando. Pienso que los valores básicos que todos tenemos todos tenemos. Creo que el orden es inverso, o sea, los valores que la sociedad tiene se plasman en las canciones y por eso la gente las consume, aunque también pueden aparecer por ahí los intereses de ciertos colectivos para que la gente los consuma, pero hay muchas canciones que la gente simplemente las consume porque les llama la atención y así les ha gustado. O sea, yo he estado en muchos países que me han preguntado qué significaba Despacito. O sea, una canción que sin entender la letra simplemente te llama la atención. Entonces, por centrarme en algún punto, creo que en muchas ocasiones el simple hecho de que la melodía sea atractiva incita a la gente a escucharla con independencia de que esté de acuerdo o no con lo que la letra dice. Creo que la letra influye, como decía Javier, de una forma inconsciente del machaqueo ahí continuo, pero a mi parecer no de una forma determinante como si lo es la educación que te transmite pues tanto el instituto como tus padres. Creo que eso forma tu base y luego inconscientemente algunos comportamientos pues se matizan o acentúan con canciones, cine. Vamos, me remito a mi experiencia, aunque puede estar obviamente equivocado. Yo he escuchado muchísimas canciones de todo tipo y he escuchado la canción y decía, me gusta el ritmo pero no comparto la letra, y me gusta el ritmo y comparto la letra, y creo que vamos, todo no pasa igual. Creo que inconscientemente sí que hay cosas que se han reflejado en mi parecer, pero no tan determinante como sí que es la educación de tus padres, de tu entorno, de tus amigos, de todo eso. Entonces me siento y voy participando de lo que digáis. Me parece bien. Salvo que como joven me queráis preguntar algo. Tampoco soy yo la cabeza de la juventud. Bueno, vamos a retomar lo dicho porque, a ver, pienso que hay una cara B, digamos, u otra dimensión bastante más positiva, pese al escenario que hemos dibujado en esta mesa y que hemos visto en algunos de los ejemplos de los vídeos, ¿no? Por ejemplo, hablaba Javier de la música indie y de la música underground, pero fijaos, el grupo indie por antonomasia de este país, que son Los Planetas, dicen cosas como que ahora el indie es la nueva música comercial, ¿no? Sin que Los Planetas hayan sonado casi nunca en emisoras comerciales, ahora mismo son superventas, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido eso? Yo no tengo ni idea, pero ha ocurrido. Y con respecto al feminismo, a pesar del reggaetón, a pesar de lo que suena en las radios comerciales, a pesar de la poca apuesta educacional por el feminismo, el 8 de marzo en España ha sido un ejemplo revolucionario y las calles estaban llenas de chicas jóvenes, de adolescentes y de universitarias, que están rodeadas de reggaetón y que están rodeadas de violencia machista y han salido a la calle. O sea, os pregunto, no sé si estoy pecando de ser demasiado optimista, pero hay un reverso positivo en este escenario tan negativo que estamos dibujando. Bueno, yo creo que sí. A ver, es que la sociedad nunca es homogénea y siempre hay
sentidos, los fenómenos sociales siempre se producen en varios sentidos y a la vez que estamos viendo un incremento, bueno, yo no es que creo que haya un incremento de la violencia machista, sino que se visibiliza la violencia machista y se conceptualizan cosas que antes no lo eran. Entonces, por eso vemos violencia machista, nada, que miramos un poco a nuestro alrededor. Pero a la vez que se produce eso, que nos escandaliza mucho a todos, aunque eso ya se producía antes, pues se producen a ver, el movimiento feminista lleva, no siglos, pero lleva muchas décadas creando grupos de autoconciencia, haciendo conferencias, escuelas de pensamiento feminista, publicando en todos los ámbitos, en el ámbito académico, cultural, de divulgación. Entonces hay un sustrato feminista que no siempre es muy visible, que además eso le pasa al movimiento feminista, que a veces está menos activo, a veces más activo, y esta vez está muy activo. Y lo que ha pasado es que hemos visto unos cuantos hitos que, gracias al señor Gallardón, desde aquí se lo tengo que decir, que intentó reformar la ley del aborto y quitarnos nuestros derechos, eso despertó las conciencias de muchas mujeres jóvenes, que hasta ese momento no habían sido conscientes de que como mujeres les podían quitar algunos de sus derechos. Luego vino el caso Juana Rivas, luego vino la manada, en fin, tenemos muchos hitos que han ido generando ese sustrato y ese caldo de cultivo para que el movimiento feminista se ponga en marcha. Entonces, tenemos los dos, el anverso y el reverso de la moneda. Eso no significa que esté todo conseguido, ni muchísimo menos. Pero es cierto que a esas chicas, aunque escuchen reggaetón, probablemente tendrán una tolerancia menor hacia un comportamiento machista, estoy convencida. Sí. Yo creo, y vuelvo a insistir en lo de antes, ¿no? Que por la experiencia que, por ejemplo, yo he tenido cuando voy sobre todo a institutos y a dar charlas en colegios e institutos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el segmento más complicado. Es decir, yo creo que, por ejemplo, cuando ya me encuentro chicas en la facultad con 19, 20 años, ahí ya quizás te encuentras una posición mucho más crítica, incluso a veces comprometida, ¿no? Desde el punto de vista feminista, ¿no? Pero en ese segmento de la ESO, de los primeros años del bachillerato, es donde están todos en estos productos mayoritarios y donde todavía les cuesta mucho trabajo introducir ahí una cuña que le haga ver que esto es un problema y que hay que salir a la calle para pelear por determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está, me parece ahora mismo, o debería estar el foco de atención esencial, ¿no? Y de hecho además las encuestas nos lo están diciendo, todos los estudios nos lo están diciendo. El último caso fue un chico de 16 años, ¿no? Sí, parece ser el sí. presunto, ¿no? Que ha atacado a esta después de intentar agredirla sexualmente. Es decir, que esto está ahí como todo ese relato, y vuelvo a insistir en lo de antes, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con un momento de más donde como que faltan como los grandes relatos, ¿no? A los que agarrarse, mucho más en esos momentos de la edad adolescente, y entonces pues todo esto nos vende como una especie ahí de utopía del placer, de los deseos, del todo vale, de probarlo todo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera eso en esas edades viene justamente a sustituir, ¿no? Otro tipo de enganche, ¿no? Donde estos chicos y estas chicas puedan construirse de otra forma, ¿no? Tienes razón en lo que dices, pero fíjate que precisamente hay en Córdoba, que es una ciudad así un poquito conservadora, pues hay un montón de grupos de adolescentes feministas que tienen grupos de autoconciencia. Se reúnen en muchos sitios diferentes. Vamos, yo lo sé, no estoy en eso yo personalmente, pero mi hija participa en todos, creo yo. Y tiene 14 años. Entonces, me ha hecho una lista de grupos feministas, de canciones feministas, de sitios donde se reúnen. Se ha comprado el libro de Nuria Varela, el de Feminismo para Principiantes, y con ellas no, hombre, no son la mayoría, ni muchísimo menos, pero junto con ella hay un montón de niñas que están ahora en eso. Entonces yo creo que ese sustrato es el que poco a poco irá haciendo que esos vídeos les parezcan intolerables y al final no los consumirán. Niños no hay, ¿no? No, los grupos de conciencia feminista son espacios de mujeres, no son de niños. Hay Sí, espacios sí, mixtos, por supuesto. pero más mayores, ¿no? Y en No la de ciencia adolescentes. Ah, vale. Pues los que yo conozco, que seguramente por lo que me dice ya no son todos, ni muchísimo menos, los que yo conozco son grupos de autoconciencia feminista solo de chicas, vamos, de adolescentes jovencitas. Sí, porque es un proceso de reflexión personal. Luego, o sea, que no es que los espacios mixtos no sean interesantes, que lo son, sino que en ese momento, primero para definirte y encontrarte a ti mismo primero, quizá mejor que no
haya interferencia en otro sentido, ¿no? Tal vez debería haber grupo de autoconciencia feminista para hombres. Ahí lanzo el guante. De hecho, en ciertos grupos se realizan algunos ejercicios donde hay un momento que se dividen, ¿vale?, positivamente, para hacer reflexión de qué opinan las mujeres sobre ciertos temas y qué opinan los hombres. Entonces, el grupo de hombres hace una lista, una serie de cosas, las mujeres igual, y luego pues se debate y se observa qué visión ambivalente hay. Es que yo creo, en relación a lo que decís, que los que están más perdidos hoy día son precisamente los chicos, me da a mí la sensación. Es decir, más en todo este contexto, ¿no?, de ebullición feminista. Es decir, por eso yo creo que estoy convencido de que habría que trabajar especialmente con ellos, porque ellos son, como dice el famoso dicho, ¿no? Es decir, las mujeres están buscando hombres que todavía no existen y las mujeres se encuentran con los hombres de siempre, ¿no?, en definitiva, ¿no? Y ellos buscan las mujeres de siempre que efectivamente ya no son las que había antes, ¿no? Y en todas las edades están pero muy especialmente los chicos más jóvenes, claro. Es que en definitiva volvemos entonces a reincidir en que diseñamos grupos. La sociedad es plural. El problema, el feminismo, es una defensa por los derechos, como ha habido en otras ocasiones, de las mujeres, que no somos patrones y por lo tanto no tenemos un modelo único, ¿no? Tampoco el feminismo, ¿no? Hay feminismo en la ciencia, hay feminismo en muchos lugares, ¿no? Parcelas, y tiene cada cual su ideología, ¿no? Pero sí convergen en que realmente luchan por los derechos de igualdad, fundamentalmente igualdad, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto si hacemos parcelas, porque no estamos haciendo un psicoanálisis, ¿no?, un ejercicio de psicoanálisis, si hacemos parcelas, estamos reflejando la sociedad? Realmente lo que muchas personas que luchamos por muchos otros derechos, entre ellos los derechos de la mujer, lo que hacemos es reivindicar igualdad. Es decir, tenemos que estar en paridad. Entonces, si dividimos, no conocemos al otro, no conocemos la otra personalidad, no reconocemos el otro perfil. Lo que queremos es convivir, no queremos seccionar, ¿no? Entonces, eso era una creo yo, de los errores cuando hicimos foro de hombres, foro de mujeres, porque en definitiva es como la educación segregada, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos segregando una educación? Con todos los respetos, yo ahora mismo me muevo en el ámbito de la educación, que es lo que nos faltaba mucho, y me ha gustado que nuestro compañero lo haya mencionado. La educación es básica, claro, evidentemente, pero también cuando habla... ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Octavio decía no hay educación, efectivamente, es que la sexualidad ha sido un tabú y sigue siendo, entonces es complicado, ¿no? Pero debemos de entrar ahí, ¿no? Y sobre todo ahí, porque fíjate que es que si no se conoce cómo reacciona la mentalidad adolescente, si no se conoce cómo evoluciona ese nivel cognitivo, no podemos, digamos, educar, porque no están conscientes, no tienen el cerebro preparado para ello, para entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, también a mí, ahora reflexionando, que no lo traía, pero sobre todo este tipo de productos, me doy cuenta que es que además todo es enlatado. ¿Dónde están las relaciones humanas? ¿Dónde nos reunimos? Por ejemplo, aquí, este foro es importante, está en streaming, bien, lo pueden escuchar, pero es que también hace falta ese contacto con la gente, para reaccionar, para espontaneidad, para convivir. Entonces, si no tenemos eso, estamos perdiendo mucho. Tenemos que combinar ambos medios, ¿no? Nos estamos dejando llevar por ese enlatado de decir, bueno, pues lo veo desde mi casa. Bueno, pues no estoy viendo la reacción del otro, pues no estoy sintiendo el gesto, pues no estoy sintiendo esa humanidad que nos está faltando muchísimo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Gloria, pero sí que me gustaría reconducir el tema hacia la música, que tenemos que hablar de canciones, y hilando también con lo que hablaba Isabel. Es cierto que, y bueno, yo creo que todos los de la mesa lo habéis comentado, que al final la sociedad pues no es homogénea, estamos parcelados, segmentados, y al final el tipo de música, todos los que hemos estado unos cuantos años viviendo más de noche que de día, lo hemos vivido en primera persona, de que la música es la que nocturna, es la que guía las tribus urbanas.
hoy día es cierto que las tribus urbanas están un poco diluidas, ¿no? Como, no tanto como épocas anteriores, pero en cualquier caso hay un tipo de... Si yo te pongo un libro, una película y un bar, puedo identificar a una persona de Córdoba, cordobesa, y te pongo una película, un libro y un bar que ponga otra música y identifico a otra persona totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es inevitable y siempre lo ha habido, de que al final estamos muy polarizados, formamos pequeños guetos, que bueno, pues habrá que poner herramientas desde, no sé, desde la parte pública, no sé de dónde, pero en cualquier caso creo que es importante que reforcemos la idea de que las canciones, más allá de lo que el compañero Eduardo ha dicho, que estoy también de acuerdo, no sustituye ningún tipo de educación, ni el seno familiar, ni el seno del colegio, primaria, etcétera, pero yo sigo manteniendo que las personas que van a una discoteca a escuchar este tipo de música 5, 6, 7 horas, normalizan una serie de hábitos, ¿vale? Y no me quiero centrar solamente en el feminismo, porque creo que hay otro tipo de valores que también debemos poner aquí en la mesa: capacidad para reflexionar, espíritu crítico, valores morales, por supuesto igualdad, libertad, etcétera, como decía el chollín o el rap, por ejemplo, que enfatiza mucho de esas cosas. Y creo que es importante también que planteemos de qué forma hacemos que uno tenga un mínimo de peso hacia un joven en relación con un producto, que hay un equipo de marketing detrás, que hay una inversión publicitaria de mucho dinero, porque lo underground está muy bien. Tú hablabas antes de los planetas, pero vamos, los planetas dejaron de ser indie desde, no sé, del primer single, creo yo, que no son indie. Pero fíjate, Javier, dicho, pero fíjate, yo he trabajado los 40 principales mucho tiempo, en mi juventud, en los años 90, cuando aparecieron los planetas, yo creo que jamás los puse. O sea, quiero decir, no han tenido un lugar. No han tenido un lugar en el mainstream nunca. No. Recuerdo otra vez que estuve de jurado en una entrega de premios del programa El Público de Canal Sur y había que votar al mejor cantante o grupo andaluz. Entonces un grupo de gente que estábamos en el jurado votamos a Los Planetas y nos dijeron que dónde íbamos, que ni hablar. Y ganó David de María, con todo mi respeto. Pero quiero decir... Sí, a nivel mediático han sido... O sea, han emergido de una manera... Sí. Que ni estaba el marketing, ni estaba el mainstream, ni estaba nada. Y a mí esas cosas de verdad que me dan esperanza y creo todavía en el poder de lo espontáneo. Hombre, quiero decir que todo está controlado por los poderes y el marketing, sí. Pero, que sigue habiendo muchísimas rendijas por donde se cuela lo demás. El caso, yo cuando decía el grupo indie, pensaba que iba a decir el que actualmente es digamos, la bandera de la independencia, que es Vetusta Morla. Ahora mismo a nivel nacional... el grupo bandera, y que es un ejemplo muy claro. Además ahí no hay ninguna duda que es totalmente underground, sello propio, canciones por supuesto motivadas desde un punto de vista intelectual, musical, artístico, etcétera, pero no están tutelados. El problema que tiene esto, no quiero ahondar, no sé si va a dar tiempo a hablar un poco del tema de los medios de comunicación o de las compañías discográficas. El problema es que cuando uno necesita... hace música y al final monetiza su obra artística, claro, las presiones empiezan a aumentar y claro, uno tiene que al final alinearse con determinadas cosas, más allá de que eso luego lo cuentes, no lo cuentes, seas más explícito, menos explícito, pero al final, viniendo para prepararme esta charla, pues bueno, pues he puesto determinadas cuestiones relacionadas con el reggaetón, informándome y tal, gente de la industria, y claro, es que Alejandro Sanz, es que Shakira, es que muchísima gente, bueno, de hecho, no sé si sabéis, con esto ya termino la intervención, Luis Fonsi realmente, que es el de Despacito, tiene un pasado, no soy fan, pero un pasado pop que no tiene nada que ver con un Maluma, con así. ¿Qué pasa? Que la industria lo que ha generado eso, que la pregunta que todos podemos saber la respuesta es ¿qué hará en el futuro? Pues es obvio, ¿no? Si ha visto que ahí hay una línea con ese éxito, pues claro, es difícil volver a lo que le motivó inicialmente para hacer música cuando ya está 100% industrializado.
Sí. Queremos nosotros. Entonces, la pregunta que es previsible de qué hará en el futuro está claro, o 99% claro, pero la cuestión en el presente es qué haremos nosotras y nosotros en el futuro, en realidad. Claro, pero Porque has dicho muy bien, si me permite, bueno, yo para los nombres no soy muy bueno, pero Javier. Javier, que cuando va una persona a una discoteca, va y escucha entonces esa música. Entonces yo, una de las expresiones profundas que me hago respecto a la música es si verdaderamente escuchamos esa música o simplemente la oímos. menos de lo que se debería, claro. Sí, sí. De todas formas, es una música que realmente está muy hecha para oír. Porque tiene una mezcla y una producción musical en que la letra, digamos que está en un tercer plano. Lo primero es la base rítmica. Comentaba lo de que en el cine sí se ha criticado más y la música pues no se ha llegado a profundizar, quizás más antiguamente o la música más antigua, pero actualmente parece difícil como que alguien escuche una canción desde el segundo 0 hasta el minuto 3:43 o 14 y pico, independientemente de la industria, de que se escuche una canción desde la primera nota hasta la última nota, incluso hasta el silencio final. Pero yo creo que ahí, claro, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que ahí, pues lo mismo que pasa con la publicidad, ¿no? También a veces no somos tampoco conscientes, ¿no?, de lo que nos están contando un anuncio de detergente o de lo que sea en la tele, pero eso lo estamos recibiendo ahí en nuestra cabecita un día tras otro, ¿no? Como cuando pasas por una marquesina y ves una determinada fotografía para venderte un producto, ¿no? Pues tú puedes no hacerle mucho cargo, pero sí que te va... Es curioso como decías, las leyes permiten eso y entonces decías que había muchas leyes sobre igualdad, tampoco soy un de cuáles son todas, Sí. Pero sí considero que las leyes están hechas desde pensamientos machistas y pensamientos patriarcales. Por tanto, por muchas leyes que se hagan, no funcionan. Entonces hay mucha queja de que hay unas leyes que favorecen mucho a la mujer, que es falso, y que realmente están hechas con un pensamiento contrario. ¿Qué sucede? Que con respecto a eso parece que está cambiando la cosa, pero en el fondo, igual que las campañas de sensibilización que se han hecho en el pasado, en el fondo lo que pasa es que se frena un poco esa energía, pero no se llega a profundizar en las raíces. Claro. El tema es, yo estoy haciendo lo que ella comunicaba, por supuesto, porque así lo siento, respecto a la espontaneidad, no sé si lo con la visión, pero creo que es súper importante que tengamos, bueno, por lo menos personalmente, porque no hay coherencia, no hay coherencia en ese, ¿cómo lo llamamos? Obstinato, ¿no? Hay una clave. Pero, a ver, la estructura social no se puede cambiar de repente, ni de un momento a otro, ni enseguida, ni todo el mundo va a reaccionar igual. La realidad no se puede cambiar de un momento a otro. Tenemos algunas herramientas para cambiar eso. Una es la cultura tampoco cambia de un día para otro, la educación tampoco, las leyes tampoco y la sensibilización tampoco. Claro, son factores que ayudan, pero entenderás conmigo que todos esos factores para que hagan su efecto necesitan un recorrido muy largo y una coordinación que no hay sujeto que la pueda poner en marcha como único objetivo político. Por lo tanto, vamos a enseñar y sensibilicemos a la gente, y mientras la sensibilización está en marcha hay ciertas conductas que se van limando y a lo mejor una generación reproducirá menos ciertos patrones que tuvieron sus padres y así poco a poco se va produciendo un poco el cambio social. Si eso lo frena, desde luego, claro, como la raíz del problema no ha cambiado, pues el problema se reproduce de nuevo. Claro. Si me permite, A ver, un momentito, Así estamos es. en los últimos minutos, nos quedan 20 minutos y quiero hacer muchas cosas, a ver si nos da tiempo. En primer lugar, a la mesa ir pensando en herramientas, en esas herramientas de educación y de sensibilización para no solo teorizar, sino también poner encima de la mesa alguna solución. Y aparte de a Eduardo, me gustaría daros la palabra a quienes queráis, que nos habéis escuchado pacientemente y muy respetuosamente. Y Eduardo, y ahora te doy a ti la palabra. Sí, bueno, en relación a lo que decía Javier de todo el tema de las tribus urbanas
cómo podías darle un libro. Incluso yo he pensado que a algunas personas que ni cogerán el libro, solo cogerán un bar y una película. Yo creo que la música tiene un componente que no tiene, por ejemplo, la educación, que es obligatoria. La música la gente la elige por algo. Y creo que principalmente, bueno, no principalmente, pero el ritmo que te transmite la melodía te incita a escuchar. Yo, por ejemplo, estaba viendo ahí, o antes tenía una canción también de reggaetón que tenía como pues 100 y pico millones de visualizaciones, y una de las canciones de Luis Fonsi antigua, que de su época pasada, tiene más de 200 millones también. No por lo que hablen o no, sino simplemente por la melodía que tienen, y no porque sean discotequeras o no discotequeras. Hay canciones, y también puede de grupos como Izal o Vetusta Morla que comentaba, que por la melodía que tienen, el ritmo que tienen, resultan ya atractivas a la gente. Entonces, yo pienso un poco que nadie va a escuchar a Pablo López, el del Patio, en una discoteca, no porque sus letras sean de un tipo u otro, sino porque en una discoteca tú buscas algo, tú buscas un ritmo, algo para... Luego, cuando tú vas en el coche, pues a lo mejor buscas algo más intermedio, no tan electrónico quizá, pero buscas también un Pablo López, un Vetusta Morla, y a lo mejor cuando estás en tu cuarto más pensativo y reivindicador, pues escuchas Escape o escuchas... Quiero decir que, obviamente, como la gente a lo mejor pues escucha más música en la discoteca y tal, ese tipo de canciones tienen más visualizaciones, como Despacito o cualquiera de estas. Pero el hecho de que tengan menos no se deben, o no pienso yo en su totalidad a un marketing sino también a los momentos en los que esas canciones forman parte del ocio. Claro, como forma parte del ocio, tiene diferentes momentos el ocio. No es lo mismo, estás con tus amigos que a lo mejor pega algo así más tranquilo que algo más de discoteca. Entonces, en la pregunta de cómo esa música llega a la gente, creo que el que sea atractiva melódicamente y enfocándola a diferentes ámbitos, ya digo, he citado canciones que creo que son diferentes desde el punto de vista melódico, pues cada uno la escuchará en su ambiente, y en algunos pues será más propicio que escuche la letra. O sea, cualquiera va a una discoteca ahora y escucha lo malo, o mejor dicho, oye y baila lo malo. A lo mejor no se para a escuchar la letra como no la escucha de otra, pero eso no hace que la deje o no de bailar. Igual que pues cuando en un ámbito más recogido en su casa escuche pues Pablo López o Vetusta Morla o Izal o Rosalén, pues escuche más la letra y la interiorice. Esa es mi opinión, que la melodía es como la presentación para que luego tú en un ambiente u otro escuches la letra. Sí, quizá. Perdón. Sí, Gloria. Responde si quieres. No, sí, quizás es que has tocado varios factores. Claro, la música tiene uno de los detonantes, la emotividad. Entonces, la emotividad, desde el punto de vista psicológico, es esencial. Aquí quería enlazar muy rápidamente con lo que ha dicho Javier, que ha dicho, bueno, comprendo que la música no forma parte de la educación, como que no, de mucha gente utilizamos didácticamente la música. En realidad, las letras de las canciones no dejan de ser, en muchas ocasiones, cuando tienen ese sentido, es una poesía musicada, ¿no? Entonces hay que formar en ello, ¿no? Pero fundamentalmente la base, creo yo, que es sentido crítico. Es que el sentido crítico es esencial. Entonces ahí sí nos vamos a plantear, tanto si estamos en un contexto o en otro, de socialización, porque el que tú mencionabas es de socialización, efectivamente necesitamos otra emoción, otro tipo de música, ¿no? Pero cuando estamos en la intimidad, pues a lo mejor vamos a la reflexión, ¿no? Entonces ese abanico lo tiene la música, ¿no? Es interesantísimo, pero claro, sobre todo el sentido crítico, ¿dónde está una de las claves? Formar en sentido crítico a la juventud, cuestionarse lo que está escuchando y hasta qué punto pues eso entra dentro de sus criterios o no, que muchas veces no están formados, pero se tienen que ir formando de esa manera. ¿Le presta el micrófono? Buenas, mi nombre es Niruta y bueno, soy terapeuta de sonido y voy a dar una perspectiva que creo que no se ha tocado, ¿vale? Y es la siguiente. No sé si conocéis la cimática. La cimática es la ciencia que estudia el sonido visible, que es las estructuras del sonido y cómo éste afecta a la materia. Yo creo que la gente que está detrás de toda esta industria musical sabe perfectamente
que pueden conseguir con la intención que se da a esa onda de información transformada en música. Entonces, lo que nos mantienen en ese estacato, en ese bucle, es en un estado de hipnosis, en el que la materia, con cierta estructura, con esa estructura, da a la gente una sensación de que esa es la única realidad posible y que puede existir, ¿no? Y no otra, y que no se puede cambiar. Entonces, yo creo que si se apoyan, siento que si se apoyan las frecuencias o la gente que tiene otra intención a través de la música, a través del sonido, se apoyara más, por ejemplo, que ha estado en los 40 principales, cómo se puede llegar ahí, cómo capan y por qué lo hacen. Si se apoyara todo esto, sería más rápido el proceso de cambio y siempre desde uno mismo, desde una misma. Creo que es muy importante saber eso, ¿no? Que el cambio tiene que ser sin censurar, como se ha hablado antes también estoy ramificando a eso, ¿no? Que habéis hablado antes, de poner leyes para censurar tal que cual. Yo creo que tampoco es cuestión de censurar, sino de llegar a una profunda comprensión de una coherencia en relación a la totalidad, no solo de la sociedad, sino de la naturaleza. He estado con chamanes de la selva y ellos saben perfectamente trabajar con el sonido y qué relación tiene con nuestras estructuras electromagnéticas y físicas y cómo afecta verdaderamente a la salud. Entonces, el usar con cierta intención, como lo hacen aquí, como industria, como comercio, porque se escuchan las discotecas, que se ven los videoclips, alcohol, dinero, prostitución, también se ve, lo acabo de ver, porque no es que vea mucho este tipo de videoclips, pero es verdad que también hay gente del diseño, modelos, hay todo eso, ¿no? Entonces, desde uno mismo, ¿qué podemos hacer? Aquí y ahora tenemos la herramienta. Desde ahora mismo, ¿qué podemos hacer para modificar esto o transformar eso? O sea, es la cuestión. Estoy de acuerdo en lo que dices. De hecho, bueno, pues hay mucha... El reggaetón viene del reggae jamaicano inicialmente y el hip hop. Y bueno, hay atrás por ahí también la base en el fondo es parecida al son cubano, eso está relacionado. Los BPM, la velocidad a la que está ese ritmo, no es casual, va un poco en la línea de lo que tú decías, por la estructura orgánica que te hace, no te has dado cuenta y estás moviendo los dedos del pie derecho. Está hecho para que guste. Está hecho para que guste. Es que... Claro, el problema que, más allá de lo que dices, que es una línea interesante, el tema actualmente de los youtubers e influencers, al final, permítaseme la expresión, cantantes o vocalistas de este tipo que tienen miles de millones de reproducciones, es un influencer. Nos guste más o nos guste menos, no hace falta que salga alguien peinándose o jugando a un videojuego, ¿no? Para mí lo considero exactamente igual porque tiene su mensaje está transmitiéndose a la sociedad de forma masiva, ¿no? ¿Cómo conseguir que un artista underground, en este caso estamos hablando hoy en esta mesa de la música, trascienda a los jóvenes? Porque claro, los jóvenes, lo estrictamente educativo, que antes lo comentaba Gloria, claro que la música educa, pero me refería a que más allá de Discoforum, de algunas cosas que se puedan meter en alguna guía docente, digamos que no existe un apoyo público institucional para que la música forme parte curricularmente de algo educativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un artista underground que tenga un compromiso con la libertad de expresión, compromiso con el fomentar el espíritu crítico, etcétera, llegue a convertirse en un influencer o una persona que tenga ese poder de convocatoria, ese poder de trascendencia, si la industria, tú hablabas antes de los 40 principales, bueno, hemos hablado también de emisoras públicas, ya está sesgando o encaminando hacia un lugar? Es que es realmente complicado. De vez en cuando sigue habiendo artistas muy puros que consiguen ese poder de convocatoria, pero a la vez pues mantienen sus motivaciones a la hora de componer canciones, pero es realmente complicado. Yo, por ir en la línea que comentaba antes Marta, de ir cerrando, ¿cómo podemos hacer, qué herramientas, instituciones educativas, campañas públicas en los medios de comunicación, pero cómo hacemos que un rapero que tiene un mensaje muy interesante llegue a trascender
no solamente en el circuito del hip hop, sino que trascienda como estos miles de millones. Yo, por ejemplo, solo decir esto, pues creo que puede llegar a través de la colectividad, de un trabajo colectivo, de desapegarse de su ego, de su personalidad, para poder llegar a hacer algo más grande. Nosotros venimos de hacer un taller en un instituto de la Fuensanta con 111 niños aproximadamente y niñas, escribiendo colectivamente una letra que, bueno, saldrá ya mismo en las redes, ¿vale? Y creo que eso, hacer cosas de ese tipo con grupos numerosos, a través de escucharlos, de ver qué sienten, de intentar sacar cómo se sienten y qué perspectiva tienen ellos del sistema. Y han salido cosas increíbles, desde luego. La cuestión no es que un artista con un nombre o qué tal llegue a ser otro comercio más, sino la cuestión es apoyar una transformación global del entendimiento de qué es esta realidad y qué estamos haciendo aquí, que no tiene ningún sentido lo que están vendiendo. ¿Hay otra palabra allí? Si proyecta un poco la voz, te escuchamos. Seré muy breve, Javi, gracias por esta iniciativa. Seguimos siendo provincial en muchos sentidos, no hay la frecuencia que debería. Ya he tenido la posibilidad de Octavio y Marta en muchas mesas, no me canso de escucharlo. Gloria, Isabel y al descubrimiento. Y hacer una pequeñísima aportación. Que la sociedad está cambiando es obvio, quienes tenemos aquí ya una edad, recordamos a Arévalo haciendo chistes de la discapacidad con el sempiterno gangoso, ¿no? Recordamos el año 93 como un fin de año, martes y 13, programa esperadísimo siempre, hablaba de Demetrio, mi marido me pega, si tú te mueres, ¿quién me va a pegar a mí? Media España riéndose, ¿no? Recordamos a Chiquito La Calzada, que yo la verdad humanamente creo que es un tipo entrañable, empezando el 50% de sus chistes con un mariquita, ¿no? Cualquier programador que osara eso estaría en la calle al día siguiente, ¿no? Yo soy un melómano. Javi, me parece, cuando nos juntamos, nuestros hijos se están quedando juntos y nuestro tema de conversación, cuando no son los biberones ni los pañales, es la música. Yo soy un melómano impenitente, además de los que me gusta coger la galleta, mi hijo ya sabe cogerla, está por aquí, con 3 años y medio que tiene, y oler el disco, imaginarse de segunda mano quién lo ha tenido antes, ¿no? Para mí eso es el ABC de la música, el vinilo, y bueno, luego me he tenido que adaptar al CD, pero para mí el vinilo y la cinta es insuperable. Yo recuerdo una época, hilando por de la sociedad, al final somos una sociedad mucho más heterogénea, indudablemente eso nos enriquece, pero determinadas atomizaciones al final tienden a una homogeneización. Yo creo que, bueno, yo recuerdo unos años, los años de la transacción española, como a mí me gusta llamarla, los años de la transacción, tú llevabas debajo del brazo determinado periódico que además hacías porque se viera, para que te ubicaran en un espectro político determinado, progre, por cierto, ¿no? Cuando el País, me refiero, era el diario independiente de la mañana y no el diario independiente del PSOE, ¿no? Recuerdo estos casos concretos, ¿no? Se te ocurría ir a un concierto de Paco Ibáñez y eras el más joven, eso me ha pasado a mí con moderada frecuencia, ¿no? ¿A quién se le ocurre hoy en día basar su carrera musical? ¿Quién va con una guitarra y le dice a un productor, me quiero ganar la vida contándole la injusticia a poetas que en muchos casos murieron hace 400 años y lo voy a hacer con 6 cuerdas y una voz rota por Ducado de Ibrusqui? Dice el productor, fantástico, pero con tu ahorro. Entonces, en ese sentido, creo que también yo soy bastante conspiranoico, mis amigos me lo dicen, y yo creo que interesa todo esto. Todo esto responde a unos fines, bueno, pues el país con más reforma educativa, el país occidental con más reforma educativa en menos tiempo, creo que el tema musical está también detrás de todo esto, ¿no? Y ya termino, Randy López, que es una persona que en la mesa seguro conocéis mucho y muchas, fundador de Mezquita, bajista a los 9 mejores años que desde mi punto de vista tuvo Medina Sahara, siempre dice que él recuerda cómo a finales de los 70, principios de los 70, finales de los 70, le cantaban a cosas y de la noche a la mañana aparecieron 700 grupos que le cantaban al furor en el hipermercado y al terror en el ultramarino y a los enamorados que estaban de la moda juvenil. Muchos se han arrepentido con el tiempo, otros han entrado en el mainstream de cabeza, ¿no? Y eso es por algo. Ahí hubo muchísimo dinero para que se dejara de hablar de cosas que importaban. Y termino. Si creéis que el reggaetón es dañino, os recomiendo un repaso por las sevillanas de los años 70 y los años 80. Todo. Eso es todo. Ya está. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ti.
¿Algún comentario más? Primero, disculpad porque no me levante, me estoy tomando nota de todo. Me llamo Cayetano, pues estoy aquí disfrutando como un niño chico, porque además esto que estamos viendo aquí hoy me viene, y me lo vaya a permitir, de puta madre. Porque este jueves tuve una clase justamente de esto que estamos hablando hoy. ¿En instituto o en universidad? Universidad, aquí. El profesor Acosta, de aquí de la casa, me ha permitido dar una clase sobre música. Yo soy historiador y músico, así que lo que voy a decir puede que Javier sea el que también esté más de acuerdo, pero no, nunca se sabe. Es que hablando todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, el tema del marketing, del tema de la censura de las canciones y demás, compañeros con los temas del sonido y demás, pues podría estar aquí hora hablando, pero una serie de notas, por ejemplo, con el tema del marketing. Yo creo que también el famoso libro de gente de Amaya y Alfred, creo que son, también responden a algo un poco más preparado. No, por ejemplo, algo, una casualidad. El tema de las discográficas, el marketing, este tipo de programas son talent show. Por seguir citando a alguien del mundo de la música, Dave Grohl, batería de Nirvana, actual también, cantante, compositor y guitarrista de la banda Los Foo Fighters, siempre decía que este tipo de talent show me parecía dar una visión equívoca de la realidad de la música. Y es que la visión de la música para muchos jóvenes, por desgracia, también lo digo por mi faceta de profesor de guitarra, soy guitarrista, tienden a idealizar esto. Hoy hago 8 horas de cola a un centro de convenciones y 4 personas que a veces ni tienen conocimiento de música dictaminan si valgo o no valgo para este mundo. Cuando, por ejemplo, Dave Grohl, de la batería que citaba, decía que grupos como Nirvana, grupos que cambiaron en los 90 y revolucionaron el mundo, por así decirlo, con su música, habían nacido en un garaje, con una batería que habían comprado a trozos, con una guitarra que le había dejado a sus amigos del otro, y que ninguno tenía ni puñetera idea de tocar, y hicieron lo más grande. Eso por ahí para empezar. El tema de los sonidos, cuando decía el compañero que no se escucha también en la música, son los sonidos más secantes. Pues en cierto modo sí le tengo que dar la razón, porque tú lo sabrás, hoy en día estamos trabajando sobre los acordes del éxito. Sí, una serie de sonidos que se repiten por igual. En una canción, en otra, ¿cómo podemos hacer cambiar esto o intentarlo al menos? Esto es una cosa que no se va a solucionar en años, ni en 10, ni en 20. Esto va para largo. A mí me han llegado niños, pues normalmente son niños a los que les doy clase, con una visión pues, de música pues, que no comparto yo, porque yo soy un poco más rockero y nochero. Y me llegaban con canciones pues, del más estricto reggaetón, de las letras más horrorosas que podáis pensar. Y he trabajado con ellos esas canciones. No creáis que he intentado inculcarles, las he trabajado, pero también le he hecho que vean otras series de estilos, otras series de... Ya inculcar también una serie de teoría musical, porque por ejemplo, el ejemplo más recurrente que yo les pongo es Enrique Iglesias. Enrique Iglesias lanza un éxito, Bailando, una canción que en un verano se ponía en todos lados esta sociedad, y al año siguiente pone otra canción, hace entre comillas otra canción, compone otra canción, que incluso la versiona en flamenco, pues un cordobés, Antonio, lo que sea, se llama, no recuerdo bien su apellido. Pues era la misma canción, el mismo patrón musical, la misma melodía, solo que variaba un tono. Un tono. Cuando le enseñas eso a los niños, se quedan flipados. Porque de una canción que parece para ellos totalmente diferente, ¿cómo le haces ver que esto es así? Que tiene estas 4 cosas y con estas 4 cosas se un éxito. Y es la realidad. Para terminar ya, porque más que preguntas, estoy haciendo pues, una serie de apuntes a lo que se ha estado diciendo. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Pues educación en cultura, aporta cultura, y estoy cansado de decirlo, siempre moriré diciendo, la cultura es fundamental, pero ya no solo en las grandes ciudades, es que
en el ámbito incluso rural. Yo vengo de un pueblo, vengo de Córdoba. Estirpe estuvo invitado en el 2016, me ocupé expresamente de que Estirpe estuviese en el Subbética Music Festival, un festival que se hizo en el 2016 aquí en mi pueblo. Este año estoy intentando hacer más o menos lo mismo, otro festival para acercar la música a la gente, porque normalmente es que no se apuesta. Y cuando hablo de música hablo de pintura, hablo de cultura y demás. Si no acerca a la gente algo diferente, porque en la radio sí tenemos los TFM, Europa FM, los 40, demás, en los que ahí hay un tabla, y usted a lo mejor no sabrá si ha trabajado ahí, creo yo, vamos. Ahí pues se ponen las canciones que... Sí, hay pago. En todas las privadas hay pago. Pero interesante, perdona que te corte, lo que comentabas, Cayetano, es curioso, o sea, tú estás poniendo el ejemplo que en Radio Educación nosotros lo hablábamos. Si yo te doy te doy la letra de una canción, yo creo que todos sabríamos más o menos opinar si algo es poético o tiene cierta calidad, ¿no? Por resumir muy a grosso modo, pero eso no es otra cosa que porque alguna vez en nuestra vida nos hemos enfrentado a un folio en blanco, porque el profesor de literatura o el profesor de lengua, en primero, en sexto, en el que sea, nos dijo, tenéis que hacer una poesía, ¿vale? Pero es curioso lo que tú dices de los acordes cuando le enseñas a los niños, que hoy día es que tenemos la mayor cantidad de jóvenes formados en música. Las academias no dan abasto, los profesores particulares no dan abasto y los conservatorios hay cola y gente que se queda fuera y poco más que un drama no entrar al conservatorio. Entonces, no deja de ser llamativo. Yo vengo de Nirvana, etcétera, 90s. Vamos, nosotros para aprender, para tener el nivel, digo como instrumentista, que tiene, si llama a cualquier local de ensayo de aquí, vamos, nosotros nos tiramos 10 o 15 años hasta tener lo que otra gente tiene en 2 o 3 años, porque están formados. Es que entra, quien no quiere aprender un instrumento es porque no quiere. Pero antes fotocopiábamos métodos, era una barbaridad estudiar. Entonces dice, bueno, si están más formados, ¿cómo no son capaces de discernir un producto que tú mismo has definido que armónicamente o desde el punto de vista estrictamente musical no tiene calidad, no hay innovación, no hay nada, pero ¿por qué se sigue consumiendo? Las cifras no engañan. Es la verdad, y muchas veces el tema de la globalización de estos medios lo que provoca eso. Yo soy muy enemigo, por ejemplo, de los videos tutoriales. Hay un montón de videos tutoriales en contexto y demás colgados en la red. Y sí puede servir como un acercamiento al instrumento inicial, exacto, pero en lo que siempre se repite por lo mismo, siempre. Y podemos tener una formación magnífica, como bien dices, tenemos ahora mismo los jóvenes, tenemos una infinidad de recursos que pues, hace incluso 10 años atrás no existían, ni para mucho menos, pero no se avanza. Y son los que avanzan los que luego no se hacen nada, ¿no? Ese es el problema. Bueno, daros las gracias por... A ti por venir. Por estos momentos, que la verdad es que hablaré pues, a ver cuando me dé la oportunidad. Que vaya bien esa clase. Estamos fuera de tiempo, así que os pido, con toda la capacidad de síntesis que seáis capaces, que, bueno, esa teoría que os ponía hace un ratito, ¿no? Que nos habléis de herramientas concretas, o sea, de cosas concretas que se pueden hacer. Aquí ya se han dicho algunas, ¿eh? Está claro, pero desde vuestra posición, desde vuestro lugar en esta sociedad, ¿qué creéis exactamente? O una de las muchas cosas que se pueden hacer, pero que sea de carácter práctico, ¿vale? Ya hemos teorizado mucho. Gloria, empiezo por ti, ¿te parece? Vale, pues yo, partiendo de formación en todos los ámbitos, colaboración institucional también, transversalidad, por supuesto, que no nos la terminamos de creer y todo este tipo de... Pero, por ejemplo, tú eres profesora de Historia Contemporánea. ¿Cómo se podría introducir la música? Y de educación. Es que ahora he desarrollado ciencia en ciencia de la educación. Pues yo la he introducido y la he introducido hace, bueno, pues aquí estaba yo de profesora hace más de 12 o 15 años y entonces no se utilizaba como método didáctico, todo el tipo de canciones de rock que han dado paso, que han criticado y que han puesto en valor una serie de libertades, pues las analizábamos en clase, analizábamos las letras y los relacionábamos con los contextos históricos. Es decir, que ciertamente es que forma parte de la historia, es que no lo podemos apartar, ¿no? Fundamentalmente de la historia, ¿no?
Y sobre todo eso, yo me refería a eso, a colaboración, formación, pero colaboración y transversalidad, que tampoco no lo creemos, y por supuesto entrar en el concepto reglado, claro que sí, es que en historia no puedes evadirnos ni la poesía, como decía Javier, ni porque son productos de la propia sociedad, o sea que es que tenemos que analizarlo y son consecuencias de los hechos que están ocurriendo, ¿no? O sea que sí, todo esto. Javier. Yo, muy rápido, yo llevo dándole vuelta a esto, o sea que no lo voy a solucionar ahora, aunque me llevo una cantidad de ideas interesantes. Yo creo que comparto lo que dice Gloria, la parte pública a nivel educativo tiene que hacer algo de forma transversal, y luego pues quizás un observatorio, ¿no? Que están ahora un poco llevan tiempo de moda, a lo mejor un observatorio con expertos que cataloguen de algún modo canciones que tengan un trasfondo, que fomenten la contratación de un tipo de artista. Claro, siempre nos va a venir la crítica de que estamos coartando, pero es que claro, ¿cómo dejas de apoyar desde el punto de vista al menos que lo público, que con dinero público no se financie, por ejemplo, medios de comunicación o contrataciones a artistas que de forma muy explícita provoquen pues esos casos como los que hemos visto de sexismo o degradación de la mujer, etcétera, como que sí apoyen a artistas que hacen reflexionar, que ponen el dedo en la llaga en determinados temas, que fomentan la libertad de expresión, espíritu crítico. Yo creo que de algún modo lo público, si al final siempre va a ganar lo más famoso, por decirlo de alguna forma rápido, pues al final el dinero, si a través de las cadenas privadas, de más medios de marketing, etcétera, consigue eso, no vamos a salir de ese bucle. Isabel. Bueno, yo pienso que la música, como el arte, como la comida, tiene que ser consciente de que hay productos de naturaleza diferente, y en la música pues hay productos que son de usar y tirar, son productos basura, y productos que son de calidad y que tienen que tener, pues yo no digo una trascendencia como a lo mejor puede tener la música clásica del 19 o del barroco, pero que sí que pueden tener una función social y es una cosa que es digna de mantener y de escuchar. En ese sentido, desde mi punto de vista, pues lo que podemos hacer son las herramientas que nos facilita pues la sociología, por ejemplo. Yo diseñaría buenos planes de actuación para intentar que la música que tenga un sentido social, la música que persiga una finalidad de promocionar los derechos humanos, por ejemplo, estuviera presente en el colegio, estuviera presente en los institutos, que hay una asignatura de música. En esa asignatura de música pues se puede estudiar historia y se puede estudiar la sociedad contemporánea, haciendo análisis de texto, diciéndole a los chavales qué significa la música que están escuchando. Y en los conservatorios, como tú decías, que hay un montón de niños, pues no solo es enseñarles lenguaje musical, armonía y composición, sino también ponerlo en relación con lo que significa la música en su contexto cotidiano, y ahí también habría mucho que hacer. Pero vamos, resumiendo, planes de actuación. ¿Y Octavio? Bueno, pues mira, te voy a dar una respuesta podríamos decir, desde el optimismo de la voluntad y otra desde el pesimismo de la razón, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Desde el optimismo, pues yo creo que, como habéis dicho aquí casi todas y todos, ¿no? El tema de la educación, yo creo que hay que educar el lenguaje de los que no se educa, es decir, se nos sigue educando en cómo leemos, cómo escribimos o en el lenguaje de los números, pero se nos sigue sin educar, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual, ¿no? De que hablabais del cine, o en el lenguaje de la música, o en el lenguaje de los valores, ¿no? Es decir, yo creo que eso sigue estando ausente del currículo educativo, ¿no? en nuestro país, y yo creo que en buena parte, ¿no? de los países democráticos. Pero luego, y por eso voy lo del pesimismo, yo creo que al final, cuando hablamos de todos estos temas que tienen que ver con valores, que tienen que ver sobre todo con igualdad, pues cometemos, entiendo yo, el error de contemplarlos todos como de manera muy aislada, ¿no? Como si fueran islas, ¿no? Que tratamos de analizarlo, escudriñarlo y buscar soluciones aisladas, cuando todo forma parte de un todo, y yo creo que habría que buscar las soluciones desde ese todo, ¿no? Y sin duda el tema de la igualdad y el tema de las reivindicaciones feministas tiene que ver con eso. Fijaros que había hablado insistentemente por aquí, habéis hablado de industria, habéis hablado de poderes públicos, y eso significa poder, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que la clave está en cómo modificamos esas estructuras de poder, ¿no? Que son las que siguen generando desigualdad, en definitiva, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo al final
me quedo con lo que dice Virginie Despentes en la teoría King Kong, ¿no? Hay que dinamitarlo todo. Me parece un gran final. Aquí tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Octavio Salazar, muchísimas gracias, Isabel García, Gloria Priego, Javier Estevez, Eduardo, y muchísimas gracias, Eduardo Guillén, y a tu compañera que se ha tenido que marchar, Mari Carmen Rosales. Gracias a los que nos habéis acompañado aquí, que es verdad que sois poquitos, en streaming habrán sido muchos más, y siento que no hayan entrado sus preguntas porque es que no ha habido tiempo. Y bueno, por cerrar, yo me quiero acordar de dos cosas. La primera, que la música afortunadamente es tan diversa como todos nosotros, tal diversidad de música hay como diversidad de personas, y que hay algo maravilloso que se llama el respetable, que por algo se llama el respetable, que es el público. No voy a decir que el público siempre tiene razón, pero yo creo que el público está evolucionando favorablemente. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.